o para ponerlo en el contexto bíblico, significa un lugar donde el Dios vivo está presente. Y cuando Moisés, en capítulo 35 de Éxodo, dijo al pueblo de Israel: esto es lo que el Señor ha ordenado, constrúyeme un tabernáculo. El propósito de este tabernáculo era para demostrar a las naciones que Dios reside con el pueblo de Israel. Que el verdadero Dios, el Dios vivo, está presente entre este pueblo. Y en el libro de Levítico, el Señor dice en capítulo 10, versículo 3, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Esto fue después que Dios mató a Nadab y a Abiú, los dos hijos de Aarón, porque ofrecieron a Dios en el tabernáculo un incensario de fuego que Dios nunca les mandó a ofrecer. Porque Dios es el Dios vivo que está presente entre su pueblo. El sacerdocio fue establecido a Aarón y a sus hijos para dirigir al pueblo de Dios sobre cómo adorarlo. Fueron designados para enseñar al pueblo lo que el Señor ha ordenado y para obedecer, para que puedan acercarse a Dios, siendo separado de los idólatras y ídolos. El propósito de este sacerdocio era que ellos fueran mediadores entre el pueblo y Dios. Pero en Levítico capítulo 16, el Señor le dijo a Moisés que instruyera a Aarón como sumo sacerdote, que ofreciera un sacrificio por el pecado, primero para él mismo y luego para la asamblea de Israel para sus pecados. Una ofrenda por expiación. Y solo un día del año, en este día de expiación, el sumo sacerdote entrará en el lugar santo, en el tabernáculo, para ser mediador para toda la asamblea, para interceder por ellos mediante un sacrificio animal por los pecados y transgresiones del pueblo de Israel. Y Hebreos capítulo 9 dice que todo esto solo era un tipo, una sombra, una copia del lugar celestial. Solo era una sombra de la realidad, y la realidad es Cristo. Hoy quiero que nosotros consideremos 3 puntos. Punto número 1, Cristo es el sacerdote perfecto. Cristo es el sacerdote perfecto. Ahora, muchas personas cuando leen Hebreos, usualmente leen capítulos 1 y 11. Pero el resto del libro es como si no existiera. Y la razón es que no conocen el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, escúchenme muy bien. Es importante y necesario conocer toda la palabra de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Necesitamos entender que cuando se menciona el tabernáculo en Éxodo y la Pascua y los sacrificios y el sacerdocio en Levítico, todo eso apunta a Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 46 y 47 dice, Jesús dice, porque si creyeran a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió de él. A mí, de mí, escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? El Señor Jesús dice aquí muy claramente
que si no creen en las palabras de Moisés, las palabras de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, si no creen estas palabras, entonces ¿cómo van a creer en mí? Cuando Cristo vino, Él vino por cumplimiento de esas palabras, cumplimiento de profecía. Las profetas y la ley apuntaban a Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: ¿no piensan que he venido para poner fin a la ley o a los profetas? No he venido para poner fin, sino para cumplir. Y aquí cuando Jesús dice que Él no vino para poner fin, sino para cumplir, Él está diciendo algo muy escatológico. Él está diciendo que la ley y los profetas declararon que la forma de saber que estamos en los últimos tiempos es por la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y Cristo dice: yo llegué para cumplir eso. Cristo dice que yo soy el cumplimiento de la profecía. Yo voy a morir en lugar de los pecadores y voy a resucitar y voy a ascender al lugar santísimo y me voy a sentar a la diestra de Dios para reinar e interceder para mi pueblo. Cristo vino para hacer su obra perfecta. Versículo 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, igual como el testimonio de Jesús en Marcos capítulo 14, versículo 58, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Esto está hablando de su cuerpo. Jesús está diciendo que Él es el mejor templo, porque el templo que fue construido en la tierra solo era una sombra de Jesús y apuntaba a su obra perfecta. La razón por la que Cristo es el mejor, el perfecto sumo sacerdote, es por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Cristo no solo es perfecto en su obra, pero también es perfecto en su humanidad. Él es perfecto en su persona y en el rol que Él tomó como sumo sacerdote. Si leemos Levítico capítulo 16, leemos que cuando el sumo sacerdote prepara su sacrificio para la expiación de pecados, él necesita primero ofrecer un sacrificio de pecado para él mismo antes que él pueda interceder por el pueblo por el sacrificio expiatorio. Pero cuando Cristo entró al lugar santísimo, Él no necesitaba ofrecer un sacrificio para Él mismo, porque Cristo es separado del pecado. Cristo es santo, nunca en su vida pecó. Cristo creció en perfecta justicia. Él no conoce el pecado. Cristo es el perfecto sumo sacerdote porque su obra es perfecta. Cristo se ofrece como el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, el Cordero sin mancha, es decir, el Cordero sin pecado, sin transgresiones. Se entrega a sí mismo como sacrificio expiatorio por los pecados y es perfecto porque lo hizo perfectamente.
Tan perfecta fue la obra que Cristo hizo que Él no necesita hacerlo otra vez. Solo una vez para siempre. En el antiguo pacto, el sacerdote necesitaba preparar un sacrificio de pecado para él mismo primero y tenía que hacerlo cada vez que entraba al lugar santísimo. Y cuando entraba tenía una cuerda atada a su alrededor, porque en caso de que no hubiera realizado bien el sacrificio, habría muerto y habrían tenido que sacarlo usando la cuerda, porque solo el sacerdote podía entrar en el lugar santo. Nadie del pueblo podía entrar al lugar santo. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Solo el sumo sacerdote podía entrar solo una vez cada año para hacer el sacrificio de expiación. Pero la obra de Jesús como sumo sacerdote es perfecta en que Él ofrece una vez y para siempre este sacrificio por los pecados. Punto número 2. Cristo ofrece la redención eterna. Cristo ofrece la redención eterna. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hay 3 cosas aquí de gran importancia. Número 1. Jesús entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Y en este punto, en esa una vez y para siempre, o una vez por todas, significa 2 cosas. Primero, esto significa que Cristo entró y ofreció el sacrificio una vez y nunca necesita repetirlo. Cristo ofreció solo una vez el sacrificio para pecados. Eso es algo que los sacerdotes del antiguo pacto nunca pudieron hacer. Ellos nunca pudieron ofrecer un solo sacrificio cada vez que entraban y en el lugar santísimo en la tierra. Ellos necesitaban ofrecer un sacrificio primero para ellos mismos, porque los sacerdotes también son pecadores. Su propia sangre no está sin mancha, entonces sus sacrificios nunca hubiesen podido quitar el pecado. Una sola vez, un sacrificio perfecto de su propia sangre. Y la otra cosa que esto significa es, una vez y para siempre, Cristo, por su perfecto sacrificio, quitó el pecado completo. Cristo, por su perfecto sacrificio, quitó el pecado completo. Esto quiere decir que al realizar un sacrificio por los pecados, Cristo ha lavado todos los pecados de su pueblo, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, y los pecados de su pueblo a través de todos los tiempos. Esto significa que Él murió por todos los pecados de los patriarcas, por Abraham, por Isaac, Jacob y Moisés y David, y todo el remanente de Israel en el antiguo pacto. Él murió por todos sus elegidos. Número 2. Por medio de su propia sangre. El proceso del sacrificio por los pecados es derramar la sangre sin mancha, sin pecado, y esparcirla
sobre el altar para dar expiación por el pecador. Y Cristo hizo esto con su propia sangre, sin pecado. Su sangre perfecta que fue derramada una vez y para siempre, para tener perdón perfecto y perfecto lavado de los pecados para siempre. Amen. Número 3, obteniendo redención. Cuando Cristo entró al lugar santísimo, Él ofreció una vez el sacrificio perfecto por su propia sangre. Habiendo quitado el pecado para siempre, obtuvo para su pueblo, por cual hizo el sacrificio, una redención eterna. Y esto es lo que está mal con la misa de la Iglesia Católica Romana. En la misa católica, los sacerdotes le dicen a Cristo que repita una y otra vez el sacrificio que ya Cristo ofreció en la cruz. Pero si Cristo tiene que seguir ofreciendo el mismo sacrificio una vez y otra vez, entonces el sacrificio que ofreció no es perfecto. Y si el sacrificio no es perfecto, entonces Cristo no es un sacerdote perfecto. Y no obtuvo una redención eterna para su pueblo, para nosotros. Cada vez que ordenan a un sacerdote en la Iglesia Católica, lo llaman Arter Christos. Eso significa otro Cristo. Porque cada vez cuando hacen la misa, ellos asumen el lugar de Cristo ofreciendo otra vez el sacrificio. Pero la palabra dice, Cristo entró al lugar santísimo una vez para siempre, por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. El Cristo de la Iglesia Católica Romana no es el perfecto Cristo de la Biblia, hermanos. Y la misa es una blasfemia contra Cristo y su obra perfecta. Amén. Cuando Cristo entró al lugar santísimo y ofreció su sacrificio, Él se sentó porque su obra fue completada y ahora está sentado en la silla de gracia. Punto número 3. Somos llamados a servir a Dios. Somos llamados a servir a Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Debido a la redención perfecta que Cristo obtuvo para nosotros, el perfecto lavamiento sobre nosotros, Cristo lavó nuestros pecados de nosotros. Ahora bien, esto no significa que ya no queda ningún pecado en nosotros. Porque todos conocemos ese pasaje en 1 de Juan. Si alguien dice que no tiene pecado en él, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero la esencia misma del pecado, la enemistad contra Dios que estaba dentro de nosotros y nos consumía, ahora ha sido eliminada por este sacrificio. No tenemos enemistad contra Dios, porque la sangre de Cristo ha apartado nuestros pecados y nos ha lavado de nuestra culpabilidad para que podamos caminar en servicio a Dios. Recibir la posición de servir a Dios con una conciencia limpia
es parte de la perfección de la obra de Cristo en su ofrenda, por su sacrificio. Recuerden, hermanos, que en el antiguo pacto a nadie se le permitía entrar al lugar santísimo, excepto al sumo sacerdote. Y solo era una vez al año para servir ese lugar. Pero Cristo nos llama a servir a Dios vivo en este lugar santísimo. Entonces la posición que nos da ahora es la posición de sacerdotes para servir al Dios vivo. Dice Apocalipsis capítulo 1 que nos ha hecho un reino de sacerdotes, porque ahora Cristo nos ha dado acceso al lugar santísimo por medio de su sangre. Amén. Hebreos capítulo 10, 19 a 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En conclusión, no hay nada a lo que volver. No hay nada a lo que volver. Imagínense, mis hermanos, que fuéramos una congregación durante el primer siglo y todos nosotros fuéramos judíos y dejáramos atrás los antiguos sacrificios, porque ahora el Evangelio ha llegado a nosotros en la persona de Jesucristo y creemos que ha muerto en nuestro lugar por nuestros pecados. Y entonces algunos de nosotros queremos volver a estos antiguos sacrificios para la purificación de nuestra alma. Esa es la situación que el autor de Hebreos está confrontando aquí en todo este libro. El argumento que el escritor hace es este: no hay nada a lo que volver, porque Cristo es mejor. Esos sacrificios se acabaron, son inútiles. Ya no tienen ningún significado, porque aquel a quien todos esos sacrificios apuntaban ya se nos ha aparecido y ha terminado su obra. Hermanos, si ustedes están tratando de trabajar duro para su salvación, si están tratando de trabajar duro por su propia redención, si están luchando por mantenerse santos por sus propias obras, si estás trabajando para ganar justicia con Dios, para ser justificado por Dios, para ser justificado con Dios por tus obras, entonces les exhorto hoy: ríndanse y solo confíen plenamente en Cristo y en su obra terminada. Amén. Confíen solo en Cristo y en su obra perfecta. Confíen en Cristo y solo Cristo, porque no hay nada que puedas hacer para salvarte. Hermanos, no hay nada que puedes hacer para salvarte a ti mismo.
No hay sacrificio que puedas hacer para recibir el perdón de los pecados. Puedes confiar en nada más que la sangre de Cristo. Puedes confiar en nada más de la sangre de Jesús. Oremos. Santo Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra perfecta de Cristo. Que Él murió en nuestro lugar. Quitó nuestros pecados y nos perdonó. Señor, te damos gracias porque en Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos redención. Apúntanos, Señor, a tu Hijo. Ayúdanos. Danos Cristo. Gracias, Señor, por la redención que tenemos en Él. Redención eterna que nadie nos puede quitar. Y que todos los días nos recuerdes a tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oremos. Amén.